Ahí está. Muy bien, un saludo cordial, cariñoso para cada uno de ustedes. Gracias, mil gracias por conectarse, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios y pues para que crezcamos juntos y nos regocijemos en las bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, hoy vamos a ver otra historia del Antiguo Testamento, una historia linda también, en la cual vemos el amor, la protección y la intersección de Dios por su pueblo, cuando ellos pensaron que iban a ser exterminados, am, destruidos por la maldad de sus enemigos, de los enemigos de Dios. Todo lo contrario, usó una herramienta, una persona, para mostrarles que Dios siempre, siempre cuida, protege a su pueblo. Entonces vamos a ver la historia de la reina Esther intercediendo por su pueblo. Vamos a empezar con esta oración. Señor Dios, hay muchos que odian el nombre de Jesucristo y hacen daño a los que confían en Él. Danos el valor para hacerles frente, no cediendo nuestra confesión de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fortalece nuestra fe y devoción a través de tu palabra. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Permítame dar ingreso a Isidro y luego continuamos. Muy bien, como ya es de costumbre, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención del texto bíblico, de los textos bíblicos que fueron escogidos para esta historia? ¿Alguna cosita que les llamó la atención y les hizo pensar en la amor y la protección de Dios? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Luis Alfredo, adelante, hermano. Me llamó la atención la maldad de Amán, el antisemitismo de Amán y cómo volvemos a ver históricamente la intención del maligno de destruir esta nación y cómo pues eh, la, el haberse quedado en Babilonia grupos de judíos que no regresaron en los 3 regresos a la tierra prometida, pues favoreció el protegerlos a través de lo que hizo Mardoqueo y Esther. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Arturo, adelante, hermano. Sí, hermano. Me llamó la atención, hermano, la, la, lo que le ocurrió a Mardoqueo, que Mardoqueo ayudó al rey a evitar un complot que se estaba gestando contra él y luego fue olvidado. Eso es lo normal que ocurre en todo tiempo y solo la intervención divina, solo el poder de Dios logró que el rey buscara en los libros, en la cronología de él y se diera cuenta de esa situación en la cual Mardoqueo había ayudado a su reino. Gracias, Arturo. Y eso nos lleva a la aplicación práctica bíblica nuestra, ¿verdad? Cuando hacemos para servir a Dios, no importa si el mundo nos toma en cuenta, pero cuando es el tiempo de Dios, Dios nunca se olvida, ¿verdad? De nosotros. Entonces, es excelente. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, con esa introducción vamos a repasar los objetivos de esta lección. Continuamos usando el método de las 4C para identificar, leer y entender el texto bíblico. Y también vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el propósito de Academia Cristo. Entonces, sus dos objetivos para esta mañana. Muy bien, la introducción. Estamos en las 4C, en la parte de captar. Esto significa una introducción, el gancho que nos lleva
al tema del día que capte la atención de la audiencia. Y en esta mañana vamos a hacer una pregunta, la pregunta que fue hecha en el grupo de WhatsApp. ¿Y a qué es una definición para la palabra interceder? ¿Cuál sería la definición? Atanasio, saludándole, bienvenido hermano. Luego vamos con Luis Alfredo. Adelante, le escuchamos, Atanasio. No, seguimos con Luis Alfredo, hermano. Interceder significa hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o para librarle de un mal. Excelente. Muy bien dicho. Atanasio, ahora sí nos escucha, puede participar. Ahora sí, hermano, adelante. Hola. Sí, adelante, Atanasio. ¿Sí? Bueno. Interceder es pedir en favor de alguien o una petición, no sé, estar a favor de alguien y pedir por esa persona. Interceder entonces pedir en favor de, había colocado yo, pastor. Excelente. Muy bien. Adelante, Dania. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo que yo pude deducir de la palabra interceder es cuando una persona se acerca a otra para abogar por un tercero, y otra definición que yo tengo es que cuando se defiende una causa, eso es una intercesión. Muy bien. Gracias, hermana. Rafael, hermano, adelante. Sí, interceder es ubicarse en medio de dos y está ubicado en medio de dos para representar a uno de estos. Eso para mí es la intercesión. Gracias, hermano. ¿Y tiene algún riesgo hacer eso? Sí, definitivamente, porque tú estás poniéndote a favor de uno para defenderlo y hablar por ese otro. O sea, tú estás representando a uno de los dos. Neutralmente, ¿verdad? Entonces, sí, hay un riesgo enorme. Arturo, ¿usted tenía algún comentario? Sí, yo pienso que ciertamente hay riesgo desde el punto de vista humano, pero recordemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros y lo hace sin ningún riesgo, hermano. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien, entonces tenemos aquí, bueno, ya escuchamos a Rafael. Muy bien, hablar ante alguien en favor de otra persona, como bien dijo nuestro hermano, para conseguirle un bien o librarlo de un mal, perdón. Mediar por otro, orar de parte de otra persona u otras personas. Entonces, ya vamos agarrando la idea, ¿verdad? De lo que es interceder. En este caso, vamos a ver la conexión que existe entre la reina Esther, que intercedió por su pueblo de forma personal, ¿verdad? Y también vamos a hacer la aplicación práctica a nuestras vidas, que Jesucristo, el Hijo de Dios, intercedió por nosotros, entregando su vida en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro rescate, ¿verdad? Literalmente, Él se puso en medio de Dios y de nosotros e intercedió por nosotros. Él literalmente dijo: Padre, yo cargo la culpa, los pecados, las iniquidades, las desobediencias de este pueblo, de estas personas, y que a mí me castigas, castígame a mí, ¿verdad? Entonces es interceder sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿no? Muy bien, excelente, gracias, hermanos. ¿Puede dar ejemplos bíblicos de personas que intercedieron por la salvación de su pueblo? Podemos pensar, Atanasio, adelante. Es muy bonito Personajes. que, primero que aparece que Abraham,
cuando intercede por el sobrino, por Lot y por Sodoma y por Gomorra. Muy ¿Sí me bien. escuchó, pastor? Sí, clarito. Adelante, le escuchamos. Ah, bueno. Ok. Ya. ¿Alguien más? Otro Luis También, Alfredo. No, Fabián estaba primero que yo. Excelente, Fabián. Adelante. No le vi la mano levantada. Adelante. Gracias, pastor y al hermano. Pues, pastor, un ejemplo en la Sagrada Escritura fue también Moisés cuando venía bajando de recibir los 10 mandamientos con las piedras y intercedió por el pueblo para que Dios no los acabara a todos, porque él se airó cuando vio que estaban adorando el becerrito de oro. Gracias, hermano. Excelente ejemplo. Adelante, Luis Alfredo, y luego vamos con Dania. Yo iba a decir Moisés también, así que el hermano lo dijo, porque Moisés en ese momento le dice a Dios, a Jehová, ¿qué va a decir el pueblo egipcio que sacaste a este pueblo para dejarlo morir y matarlo en el desierto? O sea, que trató a Dios de una manera como humana, o sea, que no los maten no los mates por el que dirán. Gracias. Gracias. Dania, adelante. Bueno, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando escribe todas sus cartas paulinas, él dice que todo el tiempo ora a Dios por ellos. Excelente, Dania. Muy bien. Joel, adelante, hermano. También dentro del Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, a Samuel, a Daniel, a Esdras, a Nehemías, que todos oraban, ¿verdad?, por la bendición y por la restauración de su pueblo. Todos intercedían para que Dios salvara al pueblo, digamos. Gracias, hermano. Bien dicho. Entonces vamos a tomar, ya dijeron ustedes, hay muchísimos casos en la Biblia, pero aquí vamos a tomar los tres. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, como bien dijeron ustedes. Era como una conversación tan abierta, tan sincera con Dios, ¿verdad? Sí, pero Señor, si hay este número, déjales vivir. El Señor decía, sí, ok. Y así sucesivamente, ¿verdad? Moisés, como bien dicen ustedes, por el pueblo de Dios, un líder, un guía espiritual que siempre se enfocaba por su pueblo, ¿verdad? Y estos líderes estaban dispuestos a dar la vida por su pueblo, ¿verdad? Pero cuando miramos la cruz, y esto lo hacemos muy personal porque esto sí nos toca directamente a usted y a mí, vemos que Jesucristo es nuestro intercesor, ¿verdad? El único entre Dios y los hombres, ¿verdad? No hay otro, no hay otro camino, no hay otro bajo la tierra, en el cielo que nos lleve al cielo, que nos declare inocentes, que muera por nosotros, ¿verdad? Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y hoy en día también sigue intercediendo por nosotros. El apóstol Juan escribió en su primera carta, 2:1, ¿verdad? Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, tenemos a un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la bendición, el privilegio, la bendición más grande que Cristo intercede por nosotros. Muy bien, entonces eso nos lleva como introducción a nuestra historia, la historia de hoy, la historia de Esther. Esther, la historia que vimos. Un voluntario, alguien puede resumir la historia, cómo sucedió, en base al texto bíblico que nos tocó leer, ¿verdad? Saltamos algunas partes por el hecho del tiempo también. ¿Alguien puede hacer un resumen? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo empezó la historia? ¿Qué estaba haciendo el rey? ¿Cómo fue que Esther llegó a ser parte del reino del rey Asuero? Adelante. Luis Alfredo, adelante, hermano. En los capítulos, Cuéntenos la historia. en los capítulos que no estaban asignados, pero que había que leer para poder entender,
pues vimos que Asuero era un rey en el momento que Babilonia ya estaba bajo parte del imperio persa y era orgulloso y le gustaba ostentar lo que tenía. Le gustaba ostentar su dinero y su mujer, su esposa Basti. Y le gustaban los banquetes y le gustaba el alcohol, le gustaba el vino. Así que festejaba y festejaba y festejaba. Y entonces tenemos esta situación donde trata de que la reina Basti venga para que los bocachones que están con él la vean. Y se piensa que quería que viniera hasta desnuda, solamente con la corona real, y la mujer dijo que no. Y entonces pues se forma un problema donde los hombres lo manipulan, porque este hombre, este rey era bien manipulable, y le dice, mira, ahora ninguna mujer nos va a respetar y eso por ahí sigue. Así que quitan a Basti, escogen vírgenes, ahí Esther se convierte en la reina. Esther era una judía de los que se habían quedado y no habían regresado en los primeros dos regresos a la tierra prometida. Y Mardoqueo, su tío, pues la ayuda y por su belleza se convierte en reina. Posterior a eso, vemos que Mardoqueo había salvado a este rey al delatarle una conspiración que había en su contra, pero nunca lo habían premiado. Paralelo con eso, tenemos un individuo que se llama Amán, que era la mano derecha del rey en ese momento, con un poder administrativo, y pues quería que lo honraran. Mardoqueo no se inclinaba ante él y toma coraje contra Mardoqueo y contra todo el pueblo de Mardoqueo y logra que el rey decrete que maten a todos los judíos. De ahí en adelante, pues comienza la situación de salvar a este pueblo a través de la intercesión de Esther, estimulada por Mardoqueo, porque Esther estaba en una posición cómoda como reina, pero seguía siendo judía. Mardoqueo le dice, posiblemente tú puedas pensar que por ser reina no te va a tocar la muerte por ser judía, pero piensa que posiblemente Dios no te pueda salvar si no intercedes por tu pueblo. Así que la convence, entran en ayuno ambos, ella ordena que hagan ayuno sus ayudantes y el mismo Mardoqueo, y logra interceder por el pueblo y logra luego que el que sea ejecutado sea Amán y que no se deroga el decreto de que podían matar a los judíos, porque una vez estaba establecido por un rey, no se podía cancelar, pero sí logra que entonces el rey diga, no hay problema, los van a ir a matar, pero ellos se pueden defender, y ellos se pueden armar y ellos pueden tomar posesión de los que mueran, que los querían matar, tomar posesión de sus pertenencias. Más o menos, es quizás más largo que eso, pero es lo más así que puedo. Gracias. Gracias, Luis Alfredo. Excelente, excelente trabajo. Entonces, esa es la historia, ¿verdad? Esa es la historia. ¿Cómo reaccionó la reina ante la petición de su primo que le pidió esto, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó ella? Y para hacerla personal, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación parecida a la reina? Luis Alfredo. La reina titubeó porque el problema era que ni ella podía entrar a donde estaba el rey sin ser llamada. O sea que ella sabía que si ella iba sin haber sido invitada, la pena era de muerte. Y lo único que la salvaba era que el rey tuviera misericordia, extendiera el cetro como un signo de que pues no hay problema que te hayas acercado sin permiso. O sea que ella como ser humano tiene que haber titubeado. Sin embargo, Mardoqueo le advierte, le dice, mira, probablemente tú llegaste a reina porque Dios quiso que tú llegaras a reina con este propósito. Obviamente no se menciona a Dios porque en Esther no se menciona a Dios por ningún sitio.
Uno puede inferir la mano de Dios y la protección de Dios en algunas de las situaciones, pero interesantemente no se menciona a Dios. Así que Gracias. ella titubeó. Gracias, Luis Alfredo. Muy bien. Joel, adelante. ¿Era una Bien, situación de acuerdo. fácil o difícil? No, era una situación creo que difícil, pero creo que había mucha entereza por parte de Esther, mucha valentía, porque hay un versículo donde ella dice, aunque no sea conforme a la ley, ¿verdad? Presentarse delante del rey, y si perezco, que perezca. Por lo tanto, creo que iba muy decidida a lo que iba a hacer y confiando también en que se había presentado esto delante de Dios en ayuno, en oración. Así que creo que tenía mucha valentía para presentarse y iba dispuesta a todo. Si tengo que morir por haberme presentado de esa forma delante del rey, que sea así. Excelente. Esa es la parte en la que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Esa fuerza, ese poder, ese amor a Dios, vino de una fuerza más poderosa que ella misma, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y como mencionó nuestro hermano Luis, aquí están las palabras, ¿verdad? De Mardoqueo. Dijo, si callas por completo, pero si ahora callas por completo, de alguna manera, de alguna otra parte nos vendrá respire y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. Y quién sabe, clara nota, y quién sabe si esta hora has llegado al reino, ¿verdad? Para esta hora has llegado al reino. Entonces, como dijeron ustedes, Dios te ha puesto ahí. No estás porque eres bonita, porque eres bien amable y todo lo demás. Dice, quítale todas la belleza que tienes, el talento que tienes. Enfócate en lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad? Y agradecele al Señor. Entonces, un gran recordatorio para nosotros también. No es cuestión de merecimientos, sino es cuestión de la gracia de Dios puliendo piedras, ¿verdad? Puliendo cosas para que ante las demás parezcamos agradables a Dios. Excelente, entonces, y vamos a ver que no era nada fácil porque ellos eran minoría en este gran imperio, ¿verdad? Y estamos hablando de los reyes. Los reyes eran medio locos en aquella época, ¿verdad? Sí, como los líderes políticos de hoy en día, ¿verdad? Cualquier cosita que no les agradaba, que les incomodaba, que no les parecía bien, era fácil deshacerse de la gente, firmar un decreto, matar, lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo que hizo ella fue valentía, y valiente ella para salvar a su pueblo. Y al fin, esa acción nos lleva hoy a seguir celebrando, ¿verdad? Porque de ahí vino el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Entonces, la historia es una historia linda que termina con un final feliz para el pueblo de Israel. En este caso, en las historias que hemos leído, vemos claramente los enemigos de Dios, los enemigos de su pueblo, son castigados severamente, ¿verdad? Y también una enseñanza para ver que de Dios nadie se burla. Excelente, gracias hermanos, gracias por la participación. Ahora sí vamos a identificar los personajes. Estamos en la parte de considerar. Tenemos seis preguntas en las cuales vamos a hablar de ellas. Dania, ¿algún comentario de lo anterior? Adelante, hermana, la escuchamos. No, pastor, me gustaría nombrar los personajes. Excelente. Le vamos a conceder su petición. Aquí está. Los personajes Amén. de la historia. Adelante, hermana. Esther, Mardoqueo, el pueblo judío, los sirvientes de Esther, el rey Asuero, Amán, los sirvientes del rey Asuero, el guardia llamado Arbona, los secretarios, gobernantes y principales autoridades de las 127 provincias, donde iba el edicto que envió el rey y los mensajeros que llevaron este edicto. Gracias, Dania. Excelente trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de la historia?
¿Alguien más? Arturo, adelante Arturo. Sí, entre los objetos de la historia se menciona el vestido real, también Ujú, el trono del rey, la perfecto. puerta del aposento, el cetro de oro, Ujú, tesoros de Amán, el palacio del rey, ujú. el lecho, se menciona la horca y también el anillo del rey, hermano. Excelente. Fantástico. ¿Alguna otros objetos que pudo identificar, Luis? El Gracias, vino, Arturo. el vino, el banquete, el huerto del palacio, la cama de Ujú. Esther, el lecho de Esther, la horca que se erigió para matar a Mardoqueo y que la usaron para Amán, el anillo de Amán, y los caballos y los mensajeros reales. Excelente. El libro de las memorias también. Vaya con el señor Andreina. Excelente. Muy bien. Sí, Las excelentes cartas objetos. igual. También podemos pensar en los campos, ¿verdad? Adelante, ¿quién tenía la palabra? No, yo le decía que también faltaban las cartas que fueron enviadas por Las León cartas, Rico. muy bien, excelente. Y también los campos, ¿verdad? Que fueron dados a Mardoqueo. Perfecto, excelente. A ver, ¿dónde ocurrió esta historia? Atanasio, adelante. Sí, pastor, según la lectura que podemos hacer aquí, dice que en territorio comprendía entre India y Etiopía, en Susa, capital del reino. Excelente, muy bien. Sí, más que todo, Susa, la capital del reino persa. Fabián, hermano, ¿algún otro lugar que menciona la escritura? Sí, ¿Dónde fue la pastor, mayoría bueno, parte de la acción? ya el hermano mencionó, pues, Susa, la capital del reino, tengo el aposento real y el huerto del palacio, que también se menciona en esos lugares. Excelente, sí, en la... Joel, adelante, hermano. También se nombra la casa de Amán, el Ujú. aposento del banquete y eso, creo que lo otro ya lo nombró. Sí, como dije anteriormente, todo sucedió en el palacio, ¿verdad? En la sala donde estaban comiendo, en el comedor, me imagino, en los patios, en los jardines y todo eso. Y había como 3 banquetes en total, ¿verdad? Porque el que hizo el rey, luego los 2 que invitó la reina. Chévere, excelente. Muy bien. Ya hay un poco un mapa que tenemos aquí, ¿verdad? Donde estaba Asiria, Media, esos Persia, esos reinos que fácil eran conquistar, iban metiéndose en lugares conquistando porque tenían todo lo que necesitaban, ¿verdad? Tenían el ejército, tenían dinero, tenían poder y les era fácil. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Luis Alfredo. La historia ocurre entre el segundo regreso que lo dirigió Esdras en el año 458 a.C. y el próximo regreso, el tercer regreso que lo dirigió Nehemías. O sea que Esther llega a ser la reina durante el reinado del rey Asuero, que también se llamaba Jerjes. ¿Mm? Así que estuvo entre el primero y segundo regreso antes del tercer regreso. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces también podemos decir, como dijo nuestro hermano, durante el reinado del rey Asuero, también tiene su otro nombre. Y hay una parte quizás por ahí en medio o al principio del texto bíblico que nos dice, es mejor dicho la parte final, el día 13 del mes 12. No sé si notaron eso, específicamente habla de esas fechas. Excelente. Muy bien, hermanos. Ahora sí vamos a identificar cuál es el problema. ¿Qué problemas identificaron ustedes en este texto bíblico? Dania, hermana, adelante.
Bueno, yo identifiqué varios problemas. El primero, yo no sé si están bien, pero el primero que identifiqué de los textos que leímos era la borrachera del rey, que le gustaba mucho el vino. Luego que quisiera que su mujer fuera expuesta como algo para lucir. Luego identifiqué el orgullo de Amán, la superioridad, la falta de humildad que lo llevó luego obviamente al odio y la venganza, y también la confianza excesiva de parte del rey en un hombre. Excelente, excelente identificación. Me gusta mucho. Fabián, adelante. Pues yo como principal problema identifiqué fue la orden para destruir al pueblo judío por parte de Amán. Excelente, muy bien. Y si eso hubiera sucedido, ¿qué habría pasado con nosotros? Bueno, Arturo, adelante. sí, y yo considero que el problema de los judíos que iban a ser destruidos desde, desde la India hasta Etiopía. Dice que son 127 provincias las que estaban los judíos en peligro de exterminio. Gracias, muy bien. Rafael, adelante. Sí, es importante señalar que nosotros, al igual que ese momento histórico, siempre vamos a tener enemigos gratuitos, pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, aunque los actores sean personas a veces amigos o miembros de la misma iglesia donde existimos, vecinos nuestros. Lo que sí tenemos que tener claro es que siempre van a estar, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Gracias, San Rafael. Muy bien, entonces ya hemos identificado muchos problemas. Problemas serios, problemas que iban a desaparecer a los judíos, ¿verdad? Y de ahí venía nuestro Señor Jesucristo. Esa era la meta, ese era el propósito de este malvado hombre. Y todo comenzó por una cosa, porque Mardoqueo no se postró ante él, no le sirvió, ¿verdad? Y entonces desarrolló una venganza, un odio, me imagino que Amán no podía dormir porque decía, ¿cómo puede ser posible que un miserable judío no se postra a mis pies y le adora, ¿verdad? Y así pasa hoy en día también, ¿verdad? A veces la naturaleza pecaminosa, el orgullo, eh, el, ah, el deseo interminable de ser poderoso, de ser importante, de que todos nos limpien los zapatos, sigue hoy en día la naturaleza pecaminosa. Y esa es la lucha constante que el cristiano tiene también, porque vamos a ser sinceros, yo con el corazón en la mano, a veces nos sale ese fariseísmo, ese orgullo, esa arrogancia de creernos mejores que los demás. Y si podemos menospreciar, como, no sé, pisotear a los demás, lo hacemos nomás. Excelente, ustedes identificaron unos muy buenos puntos del problema, pero ¿estaba la vida de Esther en peligro o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, estaba Sí, en señor. peligro cuando se presentó. Gracias a Álvaro, sí, estaba en peligro, ¿verdad? Otra aplicación práctica para nosotros también puede ser, si a veces cuando vemos alguna cosita que está en contra de nuestra fe o algo, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? Excelente, ¿se solucionó el problema? Dani, adelante, hermana. Bueno, yo creo que sí se resuelve el problema porque finalmente Amán paga por sus faltas. Y anoté el versículo de Isaías 54:17, donde dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Yo siento que acá Dios hizo justicia divina y que porque estaban levantados contra su pueblo, Él les defendió y utilizó, como bien decía usted,
todos estos instrumentos para llegar a esta conclusión de que Él va a estar siempre a favor de su pueblo. Gracias, hermana, bien dicho. Gracias a Atanasio también por escribirnos la respuesta. Muy bien, sí se solucionó. Entonces, ¿se acuerda cómo empezó? Que había una conspiración para matar al rey, y ahí vemos que Mardoqueo fue y contó a la reina y pues se previnió eso, ¿verdad? Joel, adelante, hermano. Pastor, también la solución que da el rey, ¿verdad? También es buena, o sea, que mande este edicto, ¿verdad? Y que los judíos ellos puedan defenderse, salvar su vida, ¿cierto? De que alguien los vaya a atacar o quiera matarlos, puedan defenderse, les da la autoridad de hacerlo. Excelente, hermano. Sí, porque ya lo eliminaron a Amán, ¿verdad? Pero todavía quedaba el decreto firmado, sellado. Entonces, eso fue una gran intervención que la reina hizo. Adelante, Luis Alfredo. Yo quisiera comentar también la astucia de Esther, porque Esther entrampó al rey y entrampó a Amán. O sea, fue una astucia espectacular. O sea, voy a hacerte un banquete para que te emborrachen los dos, que les gustaba el banquete y tomar. ¿Y qué tú quieres? No, nada todavía. Que vengan a un segundo banquete. Y cuando los tiene bien bojachitos a los dos, taquiti, tiró la bomba. O sea que fue una astucia espectacular. Quería comentar eso porque me impresionó. Gracias, hermano. Y esa es ya ¿verdad? Hay un curso que estudiamos, el discípulo hace discípulos, que es el último del discipulado 1, y es las estrategias que uno usa para compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, ella fácilmente pudo aprovechar el poder que tenía, ¿verdad? Ir a hablar al rey y decirle, mira, mátale a este. Pero si no había un contexto, si no había como dijo su palabra, me encanta, como, no sé, al rey, ver por qué lado este rey, de qué pie cojeaba, ¿verdad? Porque pues le encantaban los banquetes y ahí lo hizo y era pues hecho por la reina y ahí ella le presentó la situación, ¿verdad? Entonces me encanta la estrategia, así como dice Luis Alfredo, y el Señor nos hace sabios. Va a haber situaciones en nuestra vida que también vamos a hacer eso, ¿verdad? No por decir que somos cristianos, vamos nomás a hablar directamente con alguien y vamos a salir regañados, hasta castigados, ¿verdad? Entonces el Señor nos da el sentido común, nos da estrategias prácticas. En el Nuevo Testamento tenemos una maravillosa que podemos mencionar, es cuando Jesús fue a hablar con la mujer samaritana. Es una conversación hermosa, una estrategia maravillosa, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Y ya lo vamos a hacer. Gracias, hermano, por traernos esa parte linda a la mesa. Muy bien, vamos a las 4 preguntas de aplicación personal. Ya hemos estado aplicando un poquito en toda la clase, ¿verdad? Pero vamos a hacerla más concreta en este caso. Considerar, tenemos las 4 preguntas. Resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, la ley y el evangelio y los frutos de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, el punto principal de la historia, el resumen está aquí. Ustedes pueden fácilmente darle cualquier otro título que resuma toda la historia, ¿verdad? Dice, mientras estaban en el exilio, Dios salvó a su pueblo, los judíos, por la intervención de la reina Esther. Entonces, ese es el título que resume toda la historia, y al leerla, pues uno hace memoria de todo lo que leyó, ¿verdad? Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado nos muestra esta historia? Y aquí queremos ponernos en los dos lados, ¿verdad? En la ley que toque nuestros corazones, que nos tire al piso. Cuéntenme, hermanos, hermanas. Hermano, Sí, Arturo, adelante. sí, para mí podría ser mi falta de fe
ante las adversidades se siente uno debilitado por la falta de fe, y solo nos ayuda a reponernos, o en mi caso yo me repongo con la oración, mi hermano. Gracias, Arturo. Muy bien. ¿Alguien más? Fabián, adelante, hermano. Pastor, pues yo, pues viendo la forma en cómo actúa Naaman, tiene un corazón lleno de odio por el prójimo, lleno de maldad, lleno de avaricia por el poder. O sea, eso lo podemos ver hoy en día reflejado en la humanidad, que eso es lo que está destruyendo poco a poco la humanidad, o sea, esa envidia, esa avaricia, ese egoísmo, o sea, como hacerle daño a una persona sin importarle las causas y las consecuencias que pueda traer eso. Gracias, Fabián. Muy bien dicho, ¿sí? Y aquí no importa lo que tenga que hacer el ser humano, lo que tengamos que hacer con tal de verlo caído, destruido a otra persona, ¿verdad? Yo creo que eso sigue vigente en nuestras vidas. ¿Alguien Hola. más? Hola. Querida Marta, buen día, adelante. Me disculpo pues porque no tuve mucho en la participación, pero sí estoy escuchando y pues aprendo, ¿verdad? Bueno, referente al tema que usted dice, en que se refleja en nuestra vida esta historia, pues para mí, pues en mi vida fue bastante significativo porque yo sufrí mucha humillación, ¿verdad? Por parte de mi esposo en ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero viene ahí la recompensa cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y, y ponemos en primer lugar a Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos equivocamos como seres humanos, creemos de que nuestros esposos lo ponemos como en primer lugar, pero no es así. Nosotros tenemos que aprender a tener el centro de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querida Marta. Gracias por su comentario. Gracias por contarnos también, hermana. ¿Qué pecado? Ya mencionamos, ¿verdad? La avaricia, el deseo del poder. Pero ¿qué más vemos aquí? ¿Qué más nos toca a nosotros? El orgullo, pastor. El orgullo. El Excelente. orgullo. Muchas veces somos bastante orgullosos y no solamente en el hecho de pisotear a alguien, por decirlo de alguna forma, sino que nuestro orgullo muchas veces nos lleva a no pedir perdón, a no reconciliarnos con alguien, porque creemos que quizás no hemos cometido nosotros la falta y el otro es quien tiene que venir a pedir perdón, cuando Dios dice que el que se humilla, Él lo ensalza. Y a los que, ¿verdad?, se enaltecen, Dios los mira desde lejos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos orgullo, o a veces la parte material nos creemos más que otros porque hay un poquito más de dinero, quizás alguna profesión, y tratamos de pisotear a los demás o pensar que somos mejores que ellos. Entonces, creo que el orgullo muchas veces, me considero yo mismo, ¿verdad? Se quiere levantar el orgullo en nosotros, pero Dios permita que siempre tengamos esa humildad, así como el Señor fue humilde, ¿cierto?, de corazón, seamos nosotros también humildes. Gracias, hermano. Gracias. Escuchamos a César. César tenía la mano levantada. Buenos días, pastor. Adelante, hermano. El egoísmo y el orgullo o sea, piensan que tienen riqueza, a lo mejor están más preparados intelectualmente, o sea, le menosprecian a otro medio humilde, entonces eso sería también el pecado. Gracias, hermanos. Muy bien dicho, ¿sí? Y hay tantas otras aplicaciones prácticas aquí, ¿verdad? Que vamos a meditar y reconocer con el corazón en la mano. Todos estos textos bíblicos son como una radiografía que nos muestra quiénes somos ante Dios, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, ¿en qué versos, en qué palabras de esta historia, en qué párrafos
encontramos o vemos el amor de Dios para conmigo. Personalmente, ¿qué ha hecho Dios al leer esta historia que dijo, Dios hizo lo mismo conmigo, aunque ya pasaron muchos años atrás esta historia, pero yo sigo viendo, disfrutando y recibiendo la intersección de Dios? Cuéntenme, ¿en qué parte de esta historia vieron el amor de Dios? Hermano. Arturo, adelante. Sí, en el capítulo 5, el versículo 2, dice que Dios puso gracia a Esther ante el rey. Esa es una forma en la que uno ve el amor del Señor. En alguna ocasión, a mí me puso gracia ante personas, ante jefes, y eso fue una gran bendición de Dios que muchas veces uno no alcanza a ver, pero que la mano de Dios está ahí interviniendo por nosotros, hermano. Gracias, Arturo. Bien dicho, ¿verdad? Y Dios a veces, en este caso, usó a esas personas enemigas de Dios, enemigas de su pueblo, para, primero, ante todo, mostrar quién está en control absoluto de todo y para que se cumpla las promesas establecidas por Dios. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Fabián, adelante. Pastor, yo le veo en el capítulo 8, versículo 7, donde manifiesta, dice, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío, he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. O Gracias, sea, Fabián. Muy bien dicho. Siga listo, señor. nomás. Sí, ahí vimos ahí pues que gracias al ayuno, la confianza de que tener la certeza del Dios que tenemos, que Él pelea nuestras batallas por nosotros. Entonces ahí vemos la respuesta de nuestro Señor y Dios. Gracias, hermano. Como dice Romanos, ¿verdad? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y esa es la verdad. Dania, hermana, adelante. Bueno, yo veo el amor del Señor en el capítulo 9, versículo 22, que dice que hablaban de la fiesta de Purim y dicen que para recordar el mes y los días en que los judíos se libraron de sus enemigos y su sufrimiento y tristeza se cambió en gozo y alegría. Excelente, hermana. Muy bien. Y otro pasaje bíblico que nos recuerda también el amor de Dios está en Romanos 8, ¿verdad? La última parte, 8 desde el 35 hasta el 39, creo que es, donde dice, ¿verdad? Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Un hermoso recordatorio. Vamos a ser prácticos y honestos, ¿verdad? A veces en la vida sentimos esa soledad, esa depresión, esa angustia de sentirnos solos cuando ve las noticias en el mundo, que ya no hay respeto por Dios, que el ser humano hace lo que quiere. Uno se acongoja, se bajan las defensas, si lo podríamos decir así, las emociones. Y en esos momentos recordamos que Dios está con nosotros, que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios nos usa como sus instrumentos para que llevemos el Evangelio a otros, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Y ahora, la pregunta más importante para nosotros es, ¿a quién usó Dios para interceder por nosotros? ¿A quién usó Dios para interceder por nosotros? Por usted, por mí, César, Joel, Tania. A Jesucristo. A Jesucristo, el nuestro Hijo Señor de Jesucristo. Dios. Amén, hermano. ¿Verdad?
Él intercedió por nosotros. Y por eso, hermanos y hermanas en Cristo, cuando vamos a la casa a descansar después de un largo día de trabajo, después de un largo día de quizás hemos sido probados por nuestra fe, nos acostamos a dormir tranquilos, ¿verdad? Y recordamos lo que decía el rey David: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿verdad? Cristo Jesús. Dania, hermana, le escuchamos. Se me quedó la mano levantada, lo siento. Ok. Muy bien, entonces ya hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas. Todos los días seguimos recibiendo esa misericordia de Dios y esa intersección por nosotros. ¿Alguien, un voluntario que me ayude a leer el pasaje bíblico, por favor? Romanos 8, 31, 35. Dania, Hola. adelante, hermano. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Gracias, hermana. Entonces ahí está. Cristo intercede por nosotros. Entonces ahí el texto termina haciendo una multitud de preguntas, ¿verdad? La muerte, la vida, el abismo y todo lo demás. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Excelente. Muy bien, con todas esas bendiciones recordadas todos los días en su palabra, ¿qué pediré? Que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios. ¿Qué pediremos? Luis Alfredo. Le pido a Dios que me ayude a sincronizar mi mente con lo que Él desea para entender en qué momento yo tengo que interceder por alguien o yo tengo que responder al plan de Dios para conmigo. Amén, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué pediremos? ¿Qué pediría usted al Señor? Fabián. Pastor, pues yo le pediría a nuestro Dios Padre, pues que me dé la sabiduría para en el momento que pueda ser yo un intercesor, que lo haga para su honra y gloria, guiado por su Espíritu Santo, pastor. Amén, hermano. El Señor le concede esa petición. ¿Alguien más? Sí, hermano. Arturo. Sí, Y luego vamos sí, con hermano. César. Yo tengo tiempos de pedirle siempre al Señor que me regale claridad para distinguir de las injusticias que uno a veces u otro comete, para que me ayude a ver y evitar hacerlo o interceder cuando puedo, cuando es posible, por otros también para apoyar y que se haga justicia, hermano. Muy bien. Excelente. Gracias, Atanasio. Gracias a Arturo por su comentario y a Atanasio por su escrito aquí. Sí, que nos dé entendimiento a tomar decisiones acertadas. Excelente. Teníamos la mano levantada de César. Yo pediría la paz, conocimiento y discernir el mundo negativo para poder vivir bien. Gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, que el Señor nos dé la fortaleza espiritual que le dio a esta mujer, a esta Esther, para compartir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, que nos dé también sabiduría, que aumente nuestra fe cada día
y que siempre estemos prestos, como dijeron ustedes, a servir a los demás, a servir al Dios verdadero a través de servir a otros. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario final sobre el estudio de Esther? Como ya vimos, una hermosa historia en la cual nos muestra el amor de Dios, obra 100% de Dios, ¿verdad? Él estaba a cada paso de Mardoqueo, a cada paso de Esther, y también por medio de ellos, tocando el corazón duro, terco, incrédulo del rey y haciendo que se incline a los hijos de Dios, el pueblo de Israel. ¿Verdad? ¿Algún comentario final, alguna pregunta? Y si no, leemos las palabras que le dio el primo de la reina, y eso quedó haciendo eco en su corazón. Dice: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este, ¿verdad? Entonces, si uno lee este texto detenidamente, puede ver como 2 o 3 partes, ¿verdad? Primeramente le está diciendo: tranquila, si no haces nada, Dios el Señor nos librará, porque siempre lo ha hecho, ¿verdad? Pero dice: no creas por ser reina, ya dijeron ustedes, que te vas a librar. Quizás de esta te libres, pero va a pasar algo después que de ahí no te vas a librar. Y al fin le dice: este es el tiempo, ¿verdad? Dios te ha concedido ese poder, Dios te ha concedido estar ahí coleándote o en el reino, ¿verdad? Hace algo por tu pueblo, ¿verdad? Y él le recuerda con eso. Y me imagino que Mardoqueo se dio la vuelta y se fue nomás dejándola ahí pensando a ella. Excelente, entonces vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo. El propósito es sencillo, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, llevando a cabo la gran comisión que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? A través de los cursos. Hay 13 cursos del Discipulado 1 que ustedes van aprendiendo más y más, y también vemos el método de las 4 C es una bendición grande para nosotros porque podemos contarle a los demás de una forma sencilla, de una forma práctica, de una forma, no sé, en nuestras propias palabras, en nuestras propias experiencias, contar las historias a los demás. Entonces, el propósito de Academia Cristo es que usted comparta con otros la palabra, que usted comparta la historia más importante de su Señor y Salvador Jesucristo, la gracia pura, sin restricciones, ¿verdad? La gracia de Dios, el evangelio puro, sin condiciones, absolutamente como está en la Biblia, enfocándose siempre en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, orientamos aquí, hay material que ustedes pueden buscar en la biblioteca digital de Academia Cristo, y es de forma gratuita para todos ustedes, ¿verdad? Ese es el propósito. Hay un pasaje bíblico que siempre nos recuerda, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a creer si no hay alguien quien nos proclame, si no hay alguien quien nos comparta la palabra de Dios? Y ahí recordamos las palabras del profeta Isaías. Dijo: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y usted ha sido un enviado de Dios para proclamar, ¿verdad? Amén. Discipulado 1, Discipulado 2. Ahí están los estudios que ustedes van a seguir haciendo. Fabián, adelante, una preguntita. Pastor, una pregunta. Bueno, no sé si no he entendido bien. Son 13 cursos durante el módulo de Discipulado 1, ¿verdad?
Sí, O sea que 13 cursos. al finalizar nosotros este curso que es una nación caída, pasaríamos al siguiente. Pasan al siguiente, entonces el maestro les da una notita, un mensaje diciéndoles que aprobaron el siguiente curso, les felicitamos y van avanzando. Entonces se inscriben para otro curso, inmediatamente hay algunos cursos que ya se abren, por ejemplo, estamos en la lección 7, ya se abren los cursos, usted puede inscribirse nomás. Gracias por su Gracias, pregunta. pastor. Gracias a usted por responderme. De nada, hermano. Muy bien. Quiero conocer más de la palabra de Dios. ¿Puede orientarme? Sí, con todo gusto, ¿verdad? Entonces aquí hay un pasaje bíblico que me encanta, ¿verdad? Dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Ahí estaba. Entonces, ese es la alegría de continuar estudiando la palabra de Dios. Entonces, seguimos estudiando. Si usted tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo, ¿verdad? Que aquí está la página de Academia Cristo, el material digital y los misioneros que siempre están prestos a cualquier pregunta. Quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Puedo orientarme? También el propósito a largo plazo es que usted pueda compartir con sus amigos, con sus familiares la palabra de Dios, quizás invitarles a casa, estudiar la palabra de Dios usando el método de las 4C. También hay un material que está diseñado que son los 4 conceptos, ¿verdad? Que ustedes hicieron al inicio de para ingresar a este curso, ¿verdad? Entonces son el pecado, la gracia, la fe y las obras. Entonces ustedes van a enseñar usando las 4C, contextos bíblicos, historias lindas. Entonces es el propósito también de Academia Cristo, que usted enseñe a otras personas y así van creciendo los discípulos, ¿verdad? El discípulo hace discípulos. Usted comparte con alguien, esa persona va a compartir con otros y así se sigue compartiendo el evangelio con otros. Y aquí está, el propósito final es que algún día el Señor nos lleve a confesar la misma fe, a compartir el mismo evangelio y a servirle al mismo Señor. Entonces, me encanta este pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Aquí notamos que hizo Dios con nosotros, nos hizo que seamos un linaje escogido, real sacerdocio, no cualquier cosa, ¿verdad? Nación santa, no por nuestros propios méritos, no por el esfuerzo nuestro, sino por la gracia de Dios, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueblo adquirido, comprado, pagado con la sangre de Cristo por Dios, ¿verdad? Esto ya en la primera parte. Y ahora, al ser así, el Señor dice, hay un propósito. Ese propósito es que vayan, compartan lo que Cristo ha hecho con ustedes. ¿De dónde les sacó? ¿En dónde les encontró? ¿Qué hizo por usted para sacarle, liberarle y darle ese honor, ese privilegio de compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, me encanta este pasaje bíblico. No sé, es nuestro por la obra de Cristo, ¿verdad? Y también recordamos que todo esto no fue hecho, no fue comprado ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, somos hijos e hijas de Dios, llamados a servirle en la proclamación del Evangelio, recordando la vida de Esther, que hizo ella para defender su fe, ayudar, interceder por su pueblo. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Y si no,
concluimos con la tarea para el día martes. El día martes a la misma hora por el mismo canal. Les voy a enviar el video, como ya es costumbre, después del mediodía del sábado. Y vamos a leer Esdras, capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 5. Paramos ahí un ratico y luego buscamos el capítulo 7 de Esdras y leemos los versículos del 1 al 6. Buscamos en la Biblia Nehemías, capítulo 8, los versículos del 1 al 12. Entonces eso va a ser la tarea para la próxima clase y también les haré llegar el video y la pregunta que vamos a tener en WhatsApp. Que tengan un bendecido día, hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a postrarnos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Te has compadecido de cada uno de nosotros, Señor, y has enviado a tu Hijo para que Él sea nuestro intercesor, para que mediante su vida perfecta, su muerte inocente en la cruz y su gloriosa resurrección de entre los muertos, nos declare justos e inocentes ante tu presencia. Señor, danos corazones agradecidos para que todos los días recordemos la intersección, que Cristo intercedió por nosotros, Padre amado, con esa alegría, con ese gozo espiritual de haber sido perdonados. Fortalécenos, Señor, danos valentía espiritual para compartir con otros tu palabra, para que ellos también se postren ante ti, Señor, te alaben tu bendito nombre y se regocijen en las bendiciones que tú tienes preparados para todos tus hijos. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, cuídales, protégeles de todo mal y peligro, y a través de tu espíritu dales la valentía espiritual para que sigan compartiendo con otros el evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tengan un bendecido